Adrian Walker había decidido hacer la entrevista, no porque David Palance lo hubiera presionado, no porque el público quisiera una historia bonita, y tampoco porque Damian Hale necesitara desesperadamente que aquella campaña funcionara. Adrian había aceptado porque estaba cansado de que otros hablaran por él, cansado de que su silencio se llenara con titulares, rumores y suposiciones, cansado de ser tratado como un personaje secundario en una historia que también era suya. Pero aceptar hablar delante de una cámara era una cosa. Sentarse frente a una periodista, con Damian a su lado, David vigilando desde detrás de escena y el recuerdo de un beso público todavía entre los dos. Era otra muy distinta. Y aquella entrevista iba a obligarlos a decir más verdades de las que habían preparado. «Habla con él, convéncelo». Mientras David le calentaba la oreja a través del teléfono móvil, Damian seguía metiéndose puñados de palomitas en la boca. La película de terror estaba pausada en una escena francamente perturbadora que le seguía impresionando por muchas veces que la hubiera visto. En la pantalla, una mujer cubierta de sangre miraba hacia una puerta entreabierta, con la misma expresión de terror que Damian imaginaba tener cada vez que David pronunciaba estrategia de marketing. Una vez había tenido una pesadilla al respecto. «Damian, ¿me estás escuchando?» «Sí, pero no voy a hacer nada. Es su decisión». Damian siguió masticando las palomitas mientras esperaba a que David terminara de asumir que no iba a conseguir nada ejerciendo presión. Desde el otro extremo del sofá, Adrian no apartó la vista de la televisión. No estaba mirando la película. Se levantó en silencio y desapareció por el pasillo camino del cuarto de baño. Damian lanzó una palomita al aire y la atrapó con la boca mientras escuchaba a David suspirar con una cadencia similar a la de una madre frustrada y estresada. Y eso que no tenía hijos. Su decisión es mala para mis nervios. Y, potencialmente, para tu carrera también. Damian dejó de masticar. David intentó interrumpirlo antes de que se entregara a la tarea de comenzar un monólogo interminable acerca del tema. «No pongas ese tono. Sabes que tengo razón. Lo que tienes son ansias y prisa», respondió Damian mientras se levantaba del sofá. Caminó hasta la cocina para abrir el congelador y sacar hielo para las bebidas. David estaba en silencio, procesando el hecho de que no estaba logrando convencer a Damian de ninguna manera. Se le estaban agotando los recursos. Damian llenó la cubitera, cerró la puerta y, al girarse, se encontró con Adrian parado en la cocina. Del susto, por poco no soltó el recipiente. Adrian señaló en silencio la nevera y Damian se apartó para dejarle espacio mientras David suspiraba al otro lado de la línea, con el dramatismo de quien cree que es víctima de una conspiración en su contra. «Hay que cerrar la fecha de la entrevista como muy tarde pasado mañana. Por el bien de mi salud cardiovascular, te pido que por favor...» David puntuó las palabras para darles su debido peso. Por favor, me deis una fecha para mañana al mediodía». Eso... podían hacerlo. O al menos Damian lo creía. Miró por el rabillo del ojo a Adrian, que estaba llenando un cuenco de helado de pistacho. Después sacó otro cuenco y lo sacudió en el aire para preguntarle silenciosamente si Damian también quería helado. Damian asintió. «Hablaré con Adrian y te diré algo mañana». «Gracias». Por el tono de voz de David, Damian supuso que había más. Caminó con el recipiente lleno de hielos de vuelta al salón y se sentó cómodamente en el sofá mientras escuchaba cómo David tecleaba en el portátil. Había aprendido a tener llamadas de teléfono que a veces se extendían como un interminable chicle. David era maestro en crear silencios aburridos e impertinentes al mismo tiempo, dejando en espera a Damian hasta que decidiera que era el momento de hablar. «Esta mañana hablé con Eleanor». La palomita que Damian acababa de lanzar al aire aterrizó directamente sobre su cabeza.
Se quedó pegada en su pelo hasta que Adrian llegó al salón con los helados y se la retiró con suavidad. La película pausada iluminaba el salón con una luz azulada que parecía venir de otra realidad. Demian contuvo el aire mientras Adrian volvía a sentarse a su lado. ¿Ha preguntado por mí? Sí, respondió David tras una pausa corta, muy poco propia de él. La lista de candidatos se ha reducido a 5 nombres. Por eso mismo quiero que hables con él. Necesitamos esa entrevista para dar un último empujón. No creo que tarden más de 2 semanas en pedirte que vayas a hacer un nuevo casting. ¿Prueba de química ante cámaras? Se aventuró Demian a preguntar. Probablemente. Demian miró a Adrian. Adrian seguía mirando la pantalla mientras comía helado. Hundía la cuchara con demasiada fuerza en el cuenco. No voy a convencerlo, dijo Demian muy despacio. Si la hace, será porque quiere hacerla. David resopló con frustración. Maravilloso. Ética. Mi concepto favorito cuando hay campañas de imagen de por medio. Lo dijo con un toque de humor seco y lleno de sarcasmo. No me falles en esto, Demian. No lo hagas. Buenas noches, David. No me cuelgues. Demian colgó. Durante unos segundos, solo quedó el zumbido bajo del aire acondicionado y la respiración demasiado controlada de Adrian mientras dejaba que un trozo de helado se le derritiera dentro de la boca, con la mirada fija en la mujer ensangrentada que salía en pantalla. Adrian rompió el silencio sin girarse hacia él. ¿Elinor ha preguntado por ti? Demian dejó el móvil boca abajo sobre la mesa. Eso ha dicho David. Eso es bueno, ¿no? ¿Por qué sonaba tan nervioso? Demian se acomodó sobre el sofá y cogió el mando a distancia. Quería que te presionara para que accedieras a la entrevista. Adrian se quedó con la cuchara de helado frente a la boca. Un momento. ¿No le has dicho que he aceptado hacerla? No, le estoy dejando sufrir un poco. Demian sonrió, observando cómo Adrian reía y se manchaba la camiseta con helado. Iba a poner la película en marcha cuando Adrian lo interrumpió poniendo una mano sobre su brazo. Espera, sobre la entrevista... Demian sacudió levemente la cabeza. No tenemos que hablar de ello ahora si no quieres. Terminemos de ver la película y hablamos en la cena. Adrian pareció dudar, pero al final asintió. Demian apretó el botón del play. Si por él fuera, habrían seguido sin hablar del tema. Desde la primera vez que David había mencionado la entrevista, Demian se había sentido muy reticente a la hora de aceptar concederla. No era solo por Adrian, también era por sí mismo. Nunca se había mostrado en público con una pareja, y aunque la relación era falsa, estaba experimentando de primera mano lo que era tener novio de cara al público. La prensa, ya de por sí invasiva, se había vuelto más intrusiva y agresiva. No era solo que quisieran fotografías de Demian saliendo de un restaurante o entrando en un estudio. Ahora querían a Adrian. Querían saber dónde trabajaba, dónde se había criado, qué planes de futuro tenía. Querían diseccionar toda su vida, y Demian sabía que no estaba preparado para ello. Querían una historia y la querían ya. Y David quería entregarles una prefabricada, envuelta en un envoltorio bonito, antes de que pudieran escribirla ellos. Sabía que vivía en un mundo donde necesitar tomarse un tiempo te pasaba factura. Desaparecías 6 meses del ojo público y alguien ya había encontrado a tu reemplazo. Lo había visto muchas veces. Sabía cómo funcionaba. Y sabía que todos los actores tenían miedo de que les pasara a ellos. Pero era ley de vida. Tarde o temprano, todo se estancaba y aparecía un modelo más joven y fresco con el que el público se iba a obsesionar. Demian se llevó la cucharita del helado a la boca justo en el momento en que Adrian se inclinó en su dirección para quitarle el mando a distancia y parar la película de nuevo. ¿Qué te pasa? Puede que Demian se estuviera acostumbrando ya a lo sincero que era Adrian,
pero todavía no lograba hacerlo ante lo directo que podía llegar a ser, especialmente cuando algo lo molestaba. Adrian lo estaba mirando con el ceño fruncido, detrás de sus gafas. Te escucho pensar en voz alta, y eso me distrae, especialmente durante una película de terror, explicó Adrian, colocando su bol de helado encima de la mesa. ¿Es por la entrevista? Sí, respondió Demian, suspirando mientras sentía la penetrante mirada de Adrian encima de él. Nunca antes me han molestado las entrevistas personales. Son gajes del oficio, pero esta vez es distinto. Apretó la cucharita con fuerza, esperando la pregunta que sabía que iba a llegar. ¿Por qué es distinto? No podía decirle que una de las razones era que no dejaba de pensar en el incidente que había sucedido durante el rodaje del anuncio, cuando había tenido que pensar en Adrian para conseguir sacar adelante la escena. Llevaba días molestándolo, como una picazón que no se iba. Porque antes las entrevistas iban sobre mí, dijo al fin. Adrian no apartó la mirada. Demian dejó la cucharita dentro del cuenco de helado y observó cómo se hundía despacio en la superficie verde, cada vez más blanda. No estaba seguro de cómo mantener aquella conversación. Eran entrevistas sobre mi trabajo, mis películas, mi infancia resumida en 3 anécdotas inofensivas, cuando alguien necesitaba llenar una página con algo que me hiciera parecer cercano. Es molesto, pero forma parte del oficio. Aprendes a contestar sin revelar demasiado. Eso suena horrible. Lo es, un poco. ¿Solo un poco? Demian soltó una risa breve, sin mucha fuerza. A veces bastante, pero es un horror conocido. Adrian bajó la vista a su propio cuenco de helado. La cuchara seguía entre sus dedos, quieta. Y esta vez no lo es. No. La respuesta salió demasiado rápido. Demian respiró hondo y se obligó a mirarlo. Adrian estaba sentado a su lado, con la camiseta manchada de helado, el ceño fruncido y las gafas ligeramente torcidas, resbalando hasta la punta de la nariz. Tenía la rara habilidad de parecer dispuesto a morder, incluso con manchas de pistacho en la ropa. Pero Demian sabía que David no quería vender aquella versión. David quería otra. Una más limpia y fácil, que pudiera condensarse en un titular. Quería que Adrian pudiera ser descrito en 3 adjetivos inocuos. Esta vez no van a querer saber de mí, explicó Demian. Van a querer saber de nosotros, de ti, de cómo encajas en mi vida y yo en la tuya, de si eres solo una etapa, una distracción o una estrategia. Si notan que la relación va en serio, lo convertirán de inmediato en un cuento de hadas. De esa forma, si rompemos, podrán decir, el cuento de hadas de Demian Hale se terminó. Adrian apretó los labios. Técnicamente, algunas de esas cosas son ciertas. Eso no me ayuda. No pretendía ayudar. Lamento ser puntilloso, pero, en un año, ese titular que has mencionado será real. Demian lo miró con cansancio. Adrian sostuvo su mirada durante un segundo, y después suspiró, aceptando dejar de lado sus manías por unos momentos. Sigue. Demian pasó una mano por el borde del cuenco. En sus dedos quedaba rastro de lo frío que había estado. Una contraposición con la sequedad de su garganta. Si la entrevista sale bien, David tendrá razón. Nos ayudará. A mí me ayudará. Eleanor está mirando, y esta historia puede inclinar la balanza lo suficiente como para que vuelvan a llamarme. Puede que consiga otra prueba. Puede que recupere una oportunidad que ya daba casi por perdida. Eso es bueno. Sí, pero estás poniendo cara de haber recibido la invitación a un funeral. Demian casi sonrió. Porque todo lo que yo gane con esa entrevista van a cobrártelo a ti de alguna manera. Adrian se quedó quieto. La película seguía pausada frente a ellos. El fotograma había cambiado ligeramente, pero no habían llegado a abandonar la escena de la mujer ensangrentada, congelada frente a una puerta que no dejaba entrever lo que ocultaba.
Como espectador, uno solo podía imaginarlo. A Demian le habría gustado poder hacer lo mismo. Dejar lo que le asustaba detrás de un fotograma congelado y seguir sin volver a mirarlo. Pero eso solo lo dejaba como un cobarde, cosa que no era. Adrian seguía mirándolo, y ya era demasiado tarde para fingir que no estaba pasando nada. Tengo miedo de estar usándote. La frase congeló el ambiente igual que la pantalla del televisor. Adrian parpadeó. ¿Usándome? Preguntó muy despacio, como si estuviera tanteando las palabras. Para recuperar mi candidatura, darle a David lo que quiere, demostrarle a Eleanor que no soy solo. Demian buscó la palabra, pero ninguna le gustó. Bajó la vista al cuenco de helado, la volvió a subir y miró a Adrian. No sé. Una cara bonita con una buena iluminación que lo sigue a todas partes. Adrian lo miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Eso es lo que crees que eres? De nuevo, Adrian parecía estar tanteando las palabras. No. Fue una respuesta demasiado débil, una que hizo que Adrian ladeara la cabeza. Demian cerró los ojos un instante. Algunos días, confesó. Se instaló entre ellos un silencio incómodo. No era igual al que habían tenido en los últimos días. No estaba cerrado, ni daba la impresión de haberse quedado atrancado como una puerta. Adrian dejó su cuenco de helado sobre la mesa. Demian, no tienes que decir nada. Pero quiero hacerlo. Demian lo miró. Adrian se había girado hacia él. Seguía teniendo el ceño fruncido, pero ya no parecía molesto. Parecía concentrado, como cuando trabajaba en su tableta, pasando notas a limpio y corrigiendo frases que no terminaban de funcionar. No me estás usando si me dices la verdad. Demian sintió que algo se retorcía en su pecho. Adrian. No, lo interrumpió. No hagas eso, no pongas esa voz. Te hace parecer un mártir guapo. Me distrae y me dan ganas de tirarte las palomitas en la cara. Demian soltó una risa corta, sorprendida. ¿Voz de un mártir guapo? Claramente exasperado, Adrian le lanzó una palomita a la cara. Tienes varias. Esa es una de las peores. Ni siquiera te das cuenta de que las estás usando. O eso quiero creer. No sabía que las tenías clasificadas. Estoy trabajando en una taxonomía completa. Cuando la termine, la voy a publicar y me volveré millonario. La broma bastó para que el ambiente entre ellos dejara de apretar tanto. Adrian se quitó las gafas, las limpió con el bajo de la camiseta y volvió a ponérselas. Demian puso una mueca. Adrian parecía tener alergia a las toallitas para limpiar cristales. Mira, no voy a mentirte. No me entusiasma la idea de sentarme delante de una periodista para que intente diseccionar mi vida, porque la campaña de David lo necesita. Al menos no había dicho que fuera su campaña. Demian abrió la boca. Adrian levantó un dedo. No he terminado, le advirtió. Demian apretó los labios. Estaba aprendiendo que no era fácil interrumpir a Adrian. Ni buena idea. Tampoco me entusiasma que la gente sepa dónde trabajo, ni que mi madre pueda ver otra entrevista sobre una relación que no he sabido explicarle sin que parezca que esté a punto de darme una embolia. Y no me gusta que David intente llevar la batuta en todo. Entiendo que el control es parte de su deformación profesional, pero me molesta su insistencia. Entonces no tenemos que hacer la entrevista. Podía escoger no hacerla. Negarse a ella sería fácil de decir, pero muy complicado de tomar como opción si tenían en cuenta lo que había en juego. Pero quiero hacerla. Demian lo miró y suspiró. Adrian sostuvo su mirada, muy serio. Quiero hacerla porque estoy cansado de que todo el mundo hable de mí como si yo no estuviera delante. David, la prensa, Stephen, Daisy, Internet. Inspiró hondo. Ruby tenía razón. Si van a rellenar el silencio igualmente, prefiero escribir parte del diálogo. Demian no dijo nada.
Ni siquiera sabía qué papel ocupaba Ruby en todo aquello, ni si Adrian estaba hablando de la influencer o de otra persona. Le hacía sentir orgulloso que se mantuviera fiel a sí mismo, pero al mismo tiempo lo tenía preocupado. Una combinación de sentimientos lo suficientemente molesta como para unirse al zumbido detrás de la oreja que tenía desde que había rodado el anuncio. «Pero no voy a hacer la entrevista para salvar tu carrera». Demian bajó la mirada. «Lo sé». Adrian asintió. Parecía aliviado de que Demian fuera capaz de entenderlo. «La hago por mí, pero también porque creo que puede ayudarte. Así que no me estás usando. Estamos haciendo un trato, que es diferente». «Ya hicimos un trato», le recordó Demian. «Pero ese fue el trato de David», explicó Adrian poniendo cara de disgusto al mencionar al representante. «Interprétalo como una actualización de las condiciones». Demian inclinó la cabeza y alzó la mirada. Adrian se encogió de hombros. «Pasa constantemente en los contratos, ¿verdad? Lo he aprendido de David». «No se lo digas, se pondría insoportable». Demian sonrió a su pesar. «Más», le corrigió. «Se pondría más insoportable», rectificó Adrian. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. La película seguía esperando. El helado se estaba derritiendo. David estaría esperando la llamada. Quizá aún estuviera en su despacho. Demian respiró hondo. «Quiero que sepas que, si en algún momento quieres parar, paramos». «Lo sé». «Aunque estemos allí», insistió Demian. «Lo sé. Aunque David nos esté mirando como si planeara nuestro asesinato». «Especialmente entonces», respondió Adrian con una sonrisa. Demian asintió. Adrian volvió a coger su cuenco de helado y se llevó la cucharita con los restos medio derretidos a la boca. No pareció importarle que estuviera hecho una pasta tibia. «Y quiero leer las preguntas antes». «Por supuesto. Y seguramente quite la mitad». Me lo imaginaba. «Y si alguna pregunta se pone melosa y me da caries mental de solo leerla, prenderé fuego al documento. Quedas advertido. Intentaré conseguir un mechero, aunque las preguntas te van a llegar al móvil». Adrian lo miró. Demian alzó las manos. «Estoy intentando apoyarte moralmente». «Más te vale». Demian cogió el mando de nuevo, pero no pulsó el botón de inmediato. «¿Podemos terminar la película?» Adrian miró la pantalla. La mujer ensangrentada seguía a punto de abrir la puerta. «Sí», concedió al fin. «Pero si muere por entrar ahí dentro, voy a juzgarla. Es una película de terror. Todo el mundo toma malas decisiones. Para eso están rodadas». Adrian hundió la cuchara en el helado. «Entonces tendré que escribir el guión de una, y David debería tener un papel. Pero no como protagonista. Quiero que muera de forma estúpida en la primera mitad». Demian se rió. Esta vez no tuvo que fingirlo. Pulsó el botón del play y la mujer de la pantalla abrió la puerta. Antes de la cena, David envió las preguntas. Adrian se quejó todo el rato y tachó más de la mitad con lo que podría interpretarse como ira de escritor. Demian escuchó sus quejas y comentarios en silencio, sentado frente a él en la mesa de la cocina. Intentaba no reírse cada vez que Adrian soltaba un improperio, destruía una respuesta a críticas y le decía por teléfono a David que, en vez de una entrevista, aquello parecía un podcast de motivación personal enfocado en las relaciones. No fue una negociación larga. Se redujo a la llamada. Un correo lleno de condiciones, 3 típicos mensajes de David llenos de dramatismo, y una respuesta final de Adrian que decía, o esto o nada. David eligió esto, lo cual demostraba que, de vez en cuando, incluso el diablo sabía adaptarse a las circunstancias cuando iba a perder una batalla. El marcador estuvo a favor de Adrian los días anteriores a la entrevista. Demian lo notó seguro y tranquilo.
La victoria le había sentado bien a su autoestima. No volvió a verlo nervioso hasta el mismo día de la entrevista. Tranquilo, la gala salió bien, y tuviste menos tiempo para prepararte. Damian miraba cómo Adrian revisaba las preguntas y sus respuestas una vez más. Parecía un alumno tratando de repasar a última hora del examen final. Si te sigues estresando así, te vas a quedar en blanco. Colocó una mano sobre la pantalla del teléfono móvil de Adrian, tapándola para que dejara de leer. Poner una escena en mi cabeza en la que me quedo mirando al presentador con aspecto de calabacín lobotomizado no ayuda. Damian suspiró y levantó las manos, decidiendo dejar que Adrian manejara sus nervios a su manera. No iba a ser tan hipócrita como para fingir que los suyos estaban controlados. Tenía todo el cuerpo en tensión mientras esperaban a que les avisaran de que todo estaba preparado. David no ayudaba. Caminaba de un lado a otro de la pequeña sala de espera, con el teléfono en una mano y una carpeta fina en la otra, repasando por tercera vez unas notas que Adrian ya había tachado, corregido, desmembrado y vuelto a ensamblar con la paciencia de un forense de las letras muy cabreado. «Recordad», dijo David, levantando la vista de la carpeta. «Sed naturales». Adrian lo miró por encima de sus gafas. «Cada vez que dices eso, siento que nos amenazas. Eso significa que hago bien mi trabajo». Damian intentó no sonreír. David señaló a Adrian con la carpeta. «Tú puedes ser encantador cuando quieres, así que hoy tienes que querer». «¿Y si no quiero?» David no se molestó en responderle. «Y tú», continuó, girándose hacia Damian, «intenta no parecer culpable de algo». Damian parpadeó. «¿Parezco culpable de algo?» Adrian se inclinó un poco hacia adelante para observarlo mejor. «Un poco sí. Adrian, tienes cara de creer haber cometido un crimen o un pecado. No me decido». David cerró los ojos. «Maravilloso. Estupendo. Me encanta la energía de equipo que destilamos. Solo os pido que...» La puerta se abrió antes de que pudiera añadir nada más. Una mujer apareció al otro lado con una tableta apoyada contra el pecho y una sonrisa tranquila y profesional. Tendría unos 40 años. El pelo oscuro recogido en un moño bajo y unos pendientes pequeños de plata. No llevaba prisa, lo cual hizo que Damian desconfiara de inmediato. Las personas tranquilas siempre eran peligrosas. «Damian Hale, Adrian Walker, soy Nora Ellis». Damian se levantó primero para estrecharle la mano. Adrian lo imitó un segundo después. «Gracias por venir. Sé que habéis revisado las preguntas con David, así que no voy a intentar sorprenderos con nada fuera de lo acordado. Un trato es un trato, ¿verdad?» Damian no pudo evitar mirar a David. David sonrió sin enseñar los dientes. Nora lo hizo con un gesto ensayado hasta la perfección. La idea es hacer algo cómodo. Conversación relajada, algunas fotos al final y un pequeño vídeo como acompañamiento para la entrevista. ¿Un vídeo? ¿Qué vídeo? Todas las alarmas de Damian se dispararon al notar cómo David fingía que no estaba notando a Adrian taladrarlo con la mirada. Había en sus ojos una muda promesa de asesinato. Ya habría tiempo después para discutir. Nora, en cambio, caminó hasta estar más cerca de ellos y captar su atención. «Será una grabación simple de la sesión de fotos y de alguna pregunta. ¿Entramos?» Damian sintió que Adrian dudaba. Creyó que se iba a echar atrás, pero al final asintió. El estudio era tan pequeño como Damian lo había imaginado. Había estado en sitios parecidos. No había un gran plató, ni un decorado exagerado, ni luces cegadoras apuntándoles a la cara. Solo 2 sillones claros colocados en ángulo, una mesa baja con vasos de agua y un fondo cálido, elegante, estudiado. Intentaba parecer casual, pero no lo lograba. Frente al set había una cámara esperando. Damian la miró por un instante.
Lo embargó una sensación conocida. Era la quietud falsa de un espacio sin personalidad propia, preparado para capturar algo que después otras personas iban a cortar, iluminar, titular y vender. Había vivido dentro de esa maquinaria durante años. La entendía. Sabía dónde colocarse para que la luz lo favoreciera, cómo sentarse sin parecer rígido, sonreír sin que pareciera ensayado, entretener al público. Era parte de su trabajo, una parte que dominaba. Y aún así, aquella cámara lo incomodó profundamente, porque Adrian estaba a su lado, observando el set con una mezcla de cautela y curiosidad. No parecía asustado, pero sí molesto y concentrado. Demian lo notaba ofendido por la presencia de la cámara, y lo entendía. Sintió una oleada de absurda ternura cuando lo vio ajustarse las gafas, solo para quitárselas después cuando David le hizo un gesto. «Todo va a ir bien», murmuró, intentando sonar tranquilo. Adrian lo miró de reojo. «No sé qué decir. A mí me parece el escenario del inicio de una de esas películas donde todo termina terriblemente mal. Es solo una entrevista». «Exacto». David hizo un sonido leve. Una advertencia sin palabras. Demian decidió que lo mejor era ignorarlo. Nora Ellis les indicó los asientos con un gesto de la mano. Demian dejó que Adrian escogiera primero, porque sabía que cualquier margen de control, por pequeño que fuera, podía ayudar. Eligió el sillón de la izquierda, se sentó y apoyó ambas manos sobre las rodillas como si estuviera en una entrevista de trabajo. Demian se sentó en el sillón a su lado, y de inmediato una técnica se acercó para colocarles los micrófonos. Se mantuvo quieto por costumbre. Adrian, en cambio, no paraba de moverse y mirar constantemente a su alrededor. «¿Esto lo va a grabar todo?», preguntó señalando con un dedo el micrófono. La técnica sonrió. «Solo durante la entrevista». Adrian pareció considerarlo. «Eso es lo que respondería alguien que lo graba todo». Demian bajó la mirada para ocultar una sonrisa. «Adrian, estoy haciendo preguntas por seguridad. Y, de paso, intimidando a la persona que intenta colocarte un micrófono. Entonces eso significa que mi sistema funciona». La técnica se rió por lo bajo. Nora también sonrió desde su sillón, mientras revisaba unas notas en la tableta. David no se rió. Una lástima que no quisiera participar en el ecosistema emocional de la sala. Cuando terminaron de colocarles los micrófonos, un fotógrafo ajustó una de las luces. Demian sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que su cabeza. Se sentó más recto. Colocó el mentón en el ángulo adecuado. Relajó los hombros. La versión pública acababa de despertar con una facilidad tan falsa como efectiva. Era como abrir una puerta y dejar entrar a una versión de sí mismo que sabía comportarse mejor que él. Adrian volvió a moverse a su lado. Demian lo miró. Acababa de estirar un poco el cuello de su camisa. «¿Estás bien?» Adrian no apartó la vista de la cámara. «No», respondió en voz baja. Demian se tensó de inmediato. «Podemos parar». «No te he dicho que quiera parar, he dicho que no estoy bien», replicó Adrian con un tono de voz que indicaba que estaba comenzando a frustrarse. «Perdona». «No pasa nada, lo comprendo. Pero solo estoy siendo honesto porque me has preguntado». Demian soltó aire por la nariz. Antes de que pudiera contestar, Nora se sentó frente a ellos. Tenía una presencia serena y profesional. No parecía una periodista que necesitara traspasar líneas incómodas para hacer su trabajo y justificarse después diciendo que era lo que el público quería. No lo tranquilizó. Había aprendido que las personas inteligentes no necesitaban empujar demasiado para llevar a otros justo donde querían. «Vamos a empezar. Si algo os incomoda, paramos. Si necesitáis repetir una respuesta, la repetimos». Adrian la observó durante un segundo. «Eso es razonable». «¿Te sorprende que lo sea?», preguntó Nora, sonriendo.
Un poco sí. Se nota que no estás acostumbrado a las entrevistas. Demian miró a Adrian de reojo. Seguía tenso, pero ya no parecía a punto de levantarse y salir de allí a toda prisa. Eso bastó para que Demian pudiera respirar un poco más tranquilo. Una persona del equipo contó hacia atrás con los dedos. 3, 2, 1. La luz roja de la cámara se encendió y Demian sintió como todo el mundo se estrechaba hasta caber dentro de la lente que los estaba enfocando. Nora entró de inmediato en su papel y, tras una breve charla insustancial, les dio las gracias por haber aceptado la entrevista con tan poco margen de tiempo. Demian respondió primero. Gracias por invitarnos. La frase salió perfecta e inofensiva. Era de esperar que la de Adrian no fuera igual. Gracias por aceptar las condiciones. Desde detrás de cámara, David hizo un sonido que podría haber sido una tos, pero que Demian interpretó como una llamada de atención para que Adrian se portase. Demian tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no girarse hacia él. Nora, en cambio, sonrió con más sinceridad. Ha sido una negociación interesante. Es una forma de decirlo. Demian bajó la mirada un segundo. Le estaba resultando difícil no sonreír. Aquello le preocupó. No porque Adrian estuviera haciéndolo mal. Al contrario, lo que le preocupaba era lo mucho que le gustaba ver a Adrian intentando no agradar a toda costa. La siguiente cana que le saliera a David iba a llevar por apellido Walker. La primera pregunta fue sencilla. Desde la gala, vuestra relación se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana. ¿Cómo estáis viviendo tanta atención? Demian tenía una respuesta preparada. Varias, de hecho. Todas útiles, pero igual de planas y diseñadas para ser simples y efectivas. Podría haber elegido cualquiera de ellas de no ser porque Adrian tomó aire y contestó por él. Con resignación. Intentamos adaptarnos a toda la atención, especialmente por parte de la prensa. Nora sonrió. Demian no miró a David. No hacía falta. Podía sentir su mirada de águila desde la distancia. ¿Te incomoda? Demian notó cómo Adrian se quedaba muy quieto. Aquella pregunta también estaba pactada. Sabían que iba a llegar. David había escrito una respuesta que Adrian había mutilado con saña. El representante había intentado salvar los restos, y al final todos habían fingido que habían alcanzado un punto medio. Pero en ese instante, Demian supo que Adrian no iba a usar ninguna versión preparada. Sí. Demian giró un poco la cabeza hacia él. Adrian mantuvo la mirada de Nora con seriedad. Demian no tenía claro si iba a librarse o no una batalla por el control de la narrativa. Pero la periodista parecía muy interesada en seguir escuchando lo que Adrian tenía que decir. Me molesta que la gente hable de mí como si yo no estuviera delante. Me incomoda que se hagan tantas suposiciones. Hace poco que se sabe de nuestra relación y ya parecen tener una opinión muy formada sobre mi vida. Nora no lo interrumpió. Siguió mirando a Adrian con intensa curiosidad mientras Demian volvía a notar la mirada de David. Agradeció en silencio que no se le hubiera ocurrido interrumpir la entrevista en ese mismo momento. Parte de la razón por la que estoy aquí es contestar preguntas antes de que otros decidan hacerlo por mí. Demian lo miró en silencio. Sabía que Adrian podía ser valiente. Lo había visto en pequeñas cosas a diario. Cómo le plantaba cara a David. Cómo se sostenía durante los eventos. Cómo era capaz de bromear con el miedo todavía agarrado a los huesos. Pero verlo allí, delante de una cámara, con las manos tensas y la voz firme, era distinto. Era mucho peor, mucho mejor, mucho más difícil de manejar e ignorar. No sabía qué hacer con ello. Eso conecta con algo que quería preguntarte. ¿Te preocupa que el público te conozca solo como el novio de Demian Hale? La frase cayó como una losa pesada. Demian sintió el impulso inmediato de intervenir.
de proteger a Adrian de aquella pregunta y de lo que significaba para él. Pero ese no era el trato. Adrian había sido muy claro. Esa parte debía dejarla en sus manos. Así que Demian se quedó quieto, apretó una mano en un puño para serenarse y siguió cumpliendo con su papel. Adrian soltó una risa corta. Sería bastante ofensivo, teniendo en cuenta que yo ya existía antes. Demian sonrió. Puedo confirmarlo. Gracias por tu testimonio. De nada. Nora los miró a ambos con la misma atención curiosa que había tenido desde el momento en que Adrian había abierto la boca. Demian no estaba preparado para aquella mirada, ni para la sensación que dejó en él. No terminaba de gustarle. Era la clase de atención que parecía estar viendo más de lo que se decía, que leía entre líneas con facilidad. Pero sí, añadió Adrian, y su voz cambió lo justo para que Demian dejara de sonreír. Me preocupa. No me avergüenza mi relación con Demian, pero nadie quiere convertirse en una nota a pie de página en la vida de otra persona. Demian sintió que la frase le rozaba por dentro. No había ninguna acusación en ella, y quizá por eso dolía más. La culpabilidad tenía la mala costumbre de apilarse hasta alcanzar la altura necesaria para poder decir: «Me siento miserable». Estoy empezando a trabajar como guionista. Me ha costado mucho llegar a una mesa donde poder escribir algo que firmar con mi nombre. Así que sí, me preocupa que una parte del mundo prefiera llamarme el novio de, antes de preguntarse quién soy yo. Demian no supo qué cara estaba poniendo, pero rezaba porque no fuera la de haber cometido un crimen o un pecado. Aunque Adrian probablemente diría que sí. Nora sostuvo la mirada de Adrian. ¿Y quién eres tú? La pregunta no estaba en la lista. Sintió que David se movía detrás de la cámara y tuvo que morderse el interior de la mejilla para no girarse. Adrian también pareció notarlo, porque sus dedos se cerraron un momento sobre el brazo del sillón. Nora levantó una mano con calma. No hace falta que respondas si no quieres. Demian esperó, inquieto, tratando de decidir si era o no el momento de intervenir. Tendrían que haber pactado alguna señal para saber cuándo uno de los dos debía cortar la entrevista. Una parte de él quería que Adrian dijera que no iba a responder, que se protegiera, que no le entregara a aquella gente nada que después pudiera ser cortado, titulado y servido a personas que lo iban a diseccionar sin misericordia alguna. Esto era lo que se había temido desde el momento en que le habían entrado dudas acerca de la entrevista. Otra parte de él, una que no le gustó tanto reconocer, deseaba oír la respuesta. Adrian no lo miró. Demian lo agradeció mientras al mismo tiempo lo lamentaba. «Soy alguien que escribe», respondió Adrian al final. «Alguien que se queja mucho. Alguien que probablemente debería meditar mejor sus decisiones. Intento no salir corriendo cada vez que siento que una situación me supera y se vuelve más grande que yo». Demian sintió que algo le molestaba en el pecho. Adrian tragó saliva. «Todavía estoy aprendiendo a hacer bien las cosas». La frase salió con un tono más bajo que las anteriores, pero para Demian sonó alta y clara. Durante un segundo, tuvo la sensación absurda de que la cámara había dejado de grabarlos a los dos y lo estaba enfocando solo a él. Su reacción, su incapacidad para no mirar a Adrian como si éste estuviera todo el tiempo tocando recovecos de él que Demian se empeñaba en esconder. Nora dejó que el silencio respirara. Eso hizo que Demian empezara a respetarla un poco, pero solo un poco. «Demian, ¿qué dirías que has aprendido de Adrian?» Había una respuesta preparada para esa pregunta. De nuevo, repasó la lista como había hecho con la anterior. Podía decir que su honestidad, que le ayudaba a mantener los pies en la tierra, o que le recordaba que había vida lejos de los focos, que no todo era trabajo. No eligió ninguna de esas. Todas eran ciertas de una manera superficial que lo desalentaba. Y, por eso mismo, ninguna servía. Miró a Adrian,
cuyos ojos seguían puestos en Nora. Vio cómo sus dedos se movían sobre el brazo del sillón. Un gesto pequeño, nervioso, perfectamente invisible para los demás, menos para él. Recordó el anuncio. El director le había aconsejado que pensara en alguien a quien no quisiera perder de vista. Recordó a Adrian en la alfombra roja, mirándolo como si Demian no fuera una suma de fotografías, titulares y expectativas, sino alguien en quien confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Después de eso, la toma había salido perfecta. Había sentido un miedo breve y demasiado limpio después de que ocurriera aquello, y volvió a sentirlo mientras Nora esperaba su respuesta. Que no tengo que parecer perfecto todo el tiempo. Adrian estiró la mano por encima del brazo del sofá y se quedó quieto, completamente quieto. Nora inclinó un poco la cabeza. ¿Antes sentías que tenías que hacerlo? Demian sonrió con un gesto pequeño, cansado y muy suyo. Una sonrisa que se alejaba completamente de la que habría usado en una alfombra roja. Creyó que la cámara lo desnudaba y juzgaba por ello. Es una parte bastante grande de mi trabajo. ¿Ser perfecto? Parecerlo. Fingirlo. Se corrigió mentalmente. Pero no lo dijo en voz alta. Demian notó su propio pulso en la garganta. Adrian no me hace sentir más normal. Continuó, porque ya había abierto la puerta y no sabía cerrarla sin pillarse los dedos. No creo que esa sea la palabra correcta, pero sí me hace sentir menos obligado a vender una versión de mí mismo que se pueda resumir en cualquier apelativo que la opinión pública tenga de mí. Adrian bajó la mirada hacia sus manos. Demian quiso saber qué estaba pensando. No tenía derecho, pero quiso. Nora lo observó durante un par de segundos. Esa es una respuesta muy bonita. Demian no tenía claro si realmente sentía lo que decía o era parte de su propio guión como periodista. No era mi intención. Por eso funciona. Adrian soltó una risa baja. Demian la escuchó y sintió que el pecho finalmente se aflojaba lo suficiente para no tener que obligarse a recordar cómo hacer inspiraciones profundas. La entrevista continuó. Hablaron de trabajo, de rutinas a veces incompatibles, de cómo era convivir con dos horarios que en ocasiones impedían que pudieran verse más que un par de horas al día. Demian se encontró contando que Adrian podía trabajar durante horas en total silencio, o, por el contrario, quejarse sin piedad todo el tiempo. Adrian, por su parte, contó lo del solomillo. Por supuesto, ningún escritor habría dejado pasar aquella oportunidad. Demian supo que iba a hacerlo antes de que abriera la boca, y aún así no pudo detenerlo. Fue un incidente aislado, protestó. No, no lo fue. Sobreviviste, así que no entiendo la queja. Pero fue gracias a la comida a domicilio. Nora rió. El equipo también. Incluso David dejó escapar un sonido que quizá, y siendo generoso, podría haber sido una risa. Demian creyó que se sentiría expuesto. En cambio, lo que notó fue ligereza. El problema fue que no duró demasiado. Nora estaba repasando sus notas. Bajó la tableta y los miró de una forma que Demian interpretó como antelación. Iba a hacer una pregunta que no le iba a gustar. En la gala hubo un momento que se volvió especialmente comentado. Por supuesto. El beso. Demian notó la tensión en su espalda y trató de no moverse mientras esperaba a que Nora se decidiera a hacer la pregunta que le interesaba. Estaba tardando, y Demian había hecho las entrevistas suficientes como para saber que lo estaba haciendo a propósito. Fue un momento muy comentado. ¿Cómo vivisteis que algo así se volviera tan público? David había negociado con uñas y dientes aquella pregunta, y Adrian había consentido a cambio de que le permitiera a él escribir la respuesta. Demian había leído la versión final tantas veces que podía recitarla de memoria. Aún así, cuando Adrian lo miró,
Supo que ninguna frase pactada iba a ser la definitiva. Le sostuvo la mirada, sin intervenir, sin sonreír, sin hacer ningún gesto. Esperó hasta que Adrian apartó los ojos. No fue una retirada, fue una toma de decisión. Creo que hay cosas que pueden suceder en público sin que tengan que convertirse en propiedad pública. Demian contuvo el aire un momento. ¿El beso fue una de ellas? Adrian sostuvo la mirada de la periodista. Sí. Una sola palabra. Demian había dicho miles de líneas delante de una cámara. Había interpretado declaraciones de amor, despedidas, promesas, amenazas y mentiras escritas por otras personas como si fueran sus propias palabras. Pero nunca había sentido que una palabra pudiera ser peligrosa hasta aquel momento. Adrian continuó antes de que el silencio pudiera seguir creciendo. No quiero usarlo públicamente. Pasó. Fue importante. Y eso es todo lo que quiero decir. Pasó. Fue importante. Demian miró sus propias manos porque no sabía dónde más mirar. No estaba seguro de qué habría hecho su cara si se hubiera permitido mirar a Adrian en ese momento. Nora asintió despacio. Me parece una respuesta bastante clara y sensata. Suelo darlas, respondió Adrian. Demian soltó una risa suave. Necesitaba hacerlo. Necesitaba algo que no fuera quedarse atrapado entre las palabras de Adrian, como si tuviera una mano apretada alrededor de la garganta. Nora miró de nuevo sus notas. Una última pregunta. ¿Qué os gustaría que la gente entendiera de vuestra relación después de esta entrevista? Ninguno respondió de inmediato. Durante un par de segundos, volvieron a estar como al comienzo, esperando que el otro tomara la palabra primero. Que no somos una historia que puedan escribir solo con titulares. Nora giró la cabeza hacia Demian. ¿Y tú? Demian pensó en David esperando al fondo de la pequeña sala. En Eleanor. En la lista que se había reducido solo a 5 nombres. Y en la posibilidad de hacer una prueba de química dentro de poco tiempo. Pensó en Adrian, que seguía sentado a su lado, pese a lo mucho que le había costado tomar la decisión de quedarse. No todo lo que importa tiene que explicarse en voz alta. La luz roja de la cámara siguió encendida unos segundos más hasta que finalmente se apagó de improviso y Demian pudo volver a respirar con normalidad. Nora sostuvo el silencio durante unos segundos. Después sonrió. Creo que podemos dejarlo ahí. Cuando alguien dijo que cortaban, Demian sintió cómo el mundo recuperaba su tamaño normal. La cámara volvió a ser una cámara, y el sillón un mueble. Aunque en ocasiones se dieran sobre él conversaciones que terminaban en accidentes emocionales irreparables, Adrian se quitó el micrófono con cuidado, sin esperar a que la técnica lo hiciera por él. Demian se inclinó un poco hacia él. ¿Estás bien? No he vomitado ni he insultado a nadie. Creo que puedo considerarlo una victoria. Lo ha sido, concedió Demian. Adrian lo miró fijamente, como si buscara algo en su rostro. Demian trató de escapar sin lograrlo. Supo de inmediato que se le estaba notando algo. ¿El qué? No lo sabía. Pero Adrian sí, a juzgar por su expresión y por cómo lo acusó. No te pongas sentimental. Pero si no he dicho nada. Intentó defenderse Demian. No hace falta, tu cara lo dice todo. Demian sonrió. Antes de que pudiera responder, David apareció junto a ellos con el móvil en la mano y una expresión extraña, completamente neutra. Demian nunca sabía si, cuando ponía esa cara, le iba a decir algo bueno o algo malo. Tengo una noticia. Adrian cerró los ojos. Si es sobre métricas, pienso encerrarme en el cuarto de baño. No es sobre métricas. Demian se levantó despacio del sofá, notando cómo el pantalón se le había pegado ligeramente a las piernas por detrás. Había algo en el tono de David que lo estaba poniendo nervioso. «David»,
Su representante miró la pantalla del móvil una vez más, como si necesitara asegurarse de que las palabras seguían allí. Eleanor acaba de mandarme un mensaje. El silencio cambió de lugar y de forma. Todo el ruido de la pequeña sala pasó a un segundo plano. ¿Y? David respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no pareció estar disfrutando de alargar el momento. «Quiere verte la semana que viene». Demian se quedó inmóvil. ¿Para hablar? Para una prueba. El corazón de Demian dio un golpe seco. ¿Otra prueba de cámara? David asintió despacio. Prueba de química. La frase se quedó flotando entre ellos. Demian sintió un terrible alivio. Le cruzó el cuerpo con una fuerza tan intensa que durante un segundo casi se mareó. Meses de incertidumbre, de llamadas y respuestas ambiguas, de propuestas que no parecían llegar a nada, se esfumaron. Se giró hacia Adrian con una sonrisa en los labios y se lo encontró poniéndose de nuevo las gafas para, a continuación, sacar su teléfono móvil. De nuevo sintió ese ramalazo de ternura, y de inmediato recordó una vez más lo que había sucedido durante el anuncio. Un casting de química significaba poner a prueba una o varias escenas con otro actor. Otra oportunidad donde demostrar que sus sentimientos por una persona eran convincentes mientras existía la posibilidad de que tuviera que pensar en alguien más para lograrlo. Creía que no estaba tan cerca, dijo Demian, obligándose a mirar de nuevo a David. Yo también, admitió David. Pero Eleanor ha dicho que el director está bastante más convencido ahora que hace un par de semanas. Demian no fue capaz de responder. La frase lo dejó vulnerable y agradecido, pero también le hizo sentirse extrañamente expuesto. Mary Collins volvió a su memoria como una fotografía iluminada desde otro tiempo. El público nunca se enamora de la perfección, le había dicho. Se enamora de las grietas. Demian bajó la mirada un segundo y después volvió a mirar a Adrian, que frunció el ceño al darse cuenta. No me mires así. No pienso hacer una entrevista por semana para salvarte el culo. Demian soltó una risa baja. Lo tendré en cuenta. David, por una vez, no parecía tener nada que decir, y Demian decidió que aquella era, sin duda, la parte más inquietante de todo el día. Continuará.